Ay, pues Jorge Mario, bienvenido y gracias por estar aquí en Action Drives Traction. En este episodio que estoy segura nos vas a ayudar a comprender grandes conceptos y vas a generar gran valor. Bienvenido. Siempre es un gusto, Nat, platicar de esos temas tan interesantes. Y tú siempre que estás en pro de desarrollo de las mujeres, sobre todo de los profesionistas, entonces pues siempre es un gusto venir a compartir. Gracias por tu espacio y tu tiempo, que es lo más valioso que tenemos. Bueno, el día de hoy vamos a platicar de uno de los temas más importantes, la salud financiera y el desarrollo personal y la carrera. Yo recuerdo, y los voy a compartir, por ahí en los 2000 se platicaba en el sistema TEC el ser emprendedor, cultura emprendedora, como una de las características más importantes para el desarrollo personal. Y con mucha razón, porque la mayoría de los profesionistas el día de hoy, la generación X, los millennials, centennials, no tenemos o no vamos a conocer lo que significa vivir de nuestras pensiones. Básicamente nos está retando la transformación legislativa a generar una cultura de emprendimiento y una cultura de salud financiera con más responsabilidad en nuestros talentos, en nuestra educación y no necesariamente como nuestros padres lo vivieron. De hecho, un dato interesante, una de las cosas que mi papá platicaba conmigo era que cuando él se graduó de la Universidad Autónoma de Nuevo León, ahí en los 80s o 70s, los últimos de los 70s, él se podía comprar un bocho, un Volkswagen chiquito así, con 3 meses de sueldo de recién graduado. Yeah. Si hoy un recién graduado quiere comprar con un coche, el equivalente al bocho, no lo hace con 1 año de sueldo. O no lo hace como en su momento, con los 3 meses de sueldo de graduado de la universidad. Entonces, sin duda, ahorita estamos en un proceso que nos reta a distinguir nuestra carrera, nuestra salud financiera y modelos de cómo encontrar monetización. En su momento, mi papá fue un apasionado investigador, tuvo patentes, científico reconocido por la DIAT, o sea, una de las mentes muy dedicadas en su área de expertise, pero esa pasión pues no era muy remunerado, pero sin embargo pudo construir un modelo financiero donde tenía un negocio al lado y su pasión que era su carrera, su trabajo. Entonces, ese legado a mí me llevó a entender que una cosa es el negocio y lo que deja y otro tu pasión, ¿no? Y que no estar peleado y tener esa distinción entre qué es una carrera y cuál es tu modelo financiero que va a financiar el estilo de vida que tú quieres vivir. Y todas las cosas pueden vivir en armonía. Y yo te agradezco porque tú como profesional, desde que te conozco, tienes una vocación de enseñar a las personas a hacer dinero, a salirse de la caja. Hay veces donde dices, oye, no, pues es que este es mi trabajo, vamos a llamarle como que la caja, mi trabajo de 9 a 5 de la tarde. Sí. Y tú has constantemente apoyado tanto a emprendedores como empresarios a abrir la mente y hablar de un concepto muy interesante, que son los activos, los ingresos pasivos y algo también muy interesante, cómo la colaboración es vital para generar y crecer empresas y crecer como persona. Entonces, Jorge, ¿te puedes presentar y compartir un poquito de ti y por qué haces lo que haces? Sí, bueno, muy cierto lo que dices, ¿no? Vienen temas muy interesantes, inclusive en los próximos años va a haber una transformación en la parte de adultos mayores. Entonces, viene un tema súper importante en hacer esa planeación, ¿no? Porque muy probablemente un porcentaje importante va a tener temas financieros en esa parte de su vida, y como bien dices, pues es bien interesante hacer esa planeación para no caer en esa situación. Viene muy interesante. Yo la verdad es que cuando clarifiqué la parte de mi propósito de vida,
que justamente tiene que ver con desarrollar personas conectando con el propósito y el talento y hacerlo en equipo, ¿no? Entonces, cuando descubrí, porque lo empecé a hacer y lo hacía pues sin cobrar, o sea, me apasiona, lo clarifiqué, lo empecé a hacer y conforme lo fui practicando, pues me fue saliendo mejor. Entonces, hoy en día, cada vez la verdad es que me divierte más. Lo hago por una parte sin fines de lucro y por otra parte haciendo negocios. Entonces, creo completamente en la colaboración, en hacer equipo. Yo soy veracruzano. Me vine aquí justamente clarificando. A mí no me hacía sentido a lo que yo me dedicaba, y este es un tema bien interesante. Yo estaba en ese porcentaje de profesionistas que estábamos insatisfechos profesionalmente. Entonces, yo algo sentía que no me vibraba y fue cuando dije, no, ¿sabes qué? Tengo que hacer algo diferente. Entonces, tomé la decisión de hacer una maestría afuera. La iba a hacer en España, luego acabé aquí en Monterrey. Bien curioso porque la maestría que hice aquí en el EGADE la vi estando en Salamanca porque iba a entrar en España. O sea, bien loco el tema. Me vine, hice la maestría y cuando empecé aquí a explorar la parte empresarial, me fascinó y fui clarificando poco a poco. Yo tenía la visión de crear un grupo empresarial que pudiéramos hacer círculos virtuosos, haciendo equipo de colaboración para crear grandes cosas. Y de ahí para acá, pues lo he venido practicando y la verdad es que cada vez es más divertido, más sencillo y se impacta más. Y en este grupo de emprendedores y empresarios y esta comunidad que llevas años construyendo, ¿qué has descubierto han sido los bloqueos con la abundancia o los bloqueos con el dinero a lo largo de las cientos de personas que has tocado, ya sea con tu mentoría o con los negocios o los asociados que tienes? ¿Cuáles son para ti los principales bloqueos con el dinero? Bueno, mira, es una pregunta muy buena, muy, muy interesante. Yo he tenido varios bloqueos, inclusive probablemente siga teniendo. Todos pienso que podemos tener ciertos bloqueos en diferentes cosas, ¿no? Aquí lo que te pudiera compartir que yo he visto en la práctica en los últimos años, sobre todo, y te voy a decir los más relevantes, ¿no? Viéndolo de lo macro a lo micro y de lo micro a lo macro, ¿no? Lo primero es la desconexión entre espíritu, mente y cuerpo. Ese para mí es el primer tema, ¿no? Porque si no hay una conexión en eso, ¿qué sucede? Puedes generar dinero inclusive, pero no te sientes realizado, no te sientes pleno con lo que estás haciendo, ¿no? Porque a lo mejor puedes generar dinero, pero pues te estás, no, pues ya me compré este carro, ahora me compré otro y me compré otro. De hecho, eso a mí me pasó durante una época, en mi proporción, donde, oye, pues yo ya podía hacer esto y luego quería más. Entonces hay aquí lo primero que yo les diría es explorar la desconexión que puede ser que haya entre la parte espiritual, mental y física. Son 3 grandes dimensiones que están interconectadas. Entonces eso está bien interesante porque si practicas esta conexión entre estas 3, se da lo que le llamo esta parte de riqueza integral. O sea, estás generando recursos, sí, pero ¿cuál es el para qué de eso? Entonces, hasta chinito me pongo, cuando conectas estas 3, yo cuando empecé a la práctica de la conexión de estas 3, fue un tema súper importante. Entonces, ese es uno primero que hay que compartiría, que a mí me funcionó empezarlo a explorar, porque rompes con la parte nada más de hacer dinero por hacer dinero. Y digo, a mí me encanta el dinero también, pero cuando lo ves desde otra óptica, te cambia la mentalidad por completo. Ese es uno primero. El segundo tiene que ver con el diseño humano y autoconocimiento, ¿no? Yo invitaría a todos a que profundicemos en esta parte del autoconocimiento y no lo veamos como esta parte de que vamos a filosofar y vamos a hablar y vamos a fumarnos algo. No, sino es algo muy objetivo. O sea, es cómo yo me conozco. Entonces, cuando conozco el diseño humano, entiendo que un ser humano típicamente tenemos 80% de pensamientos de miedo. Y ahí entra esta figura del miedo. Entonces, cuando ya conoces cómo funciona el miedo, puedes contrarrestarlo con prácticas positivas, ¿no? Que contrarresten esta parte del miedo. Según yo,
hace algunos años, la primera vez que escuché esto, yo decía, no, pero yo soy muy positivo, yo no creo vivir eso. Y los invito a los que nos estén escuchando que hagan la prueba. Agarren una libretita y apunten todos los pensamientos que les llegan. No van a apuntar todos porque más o menos nos llega alrededor de 65,000 pensamientos diarios, pero que podamos escribir los más que nos lleguen, los más que podamos escribir, y luego vemos, oye, cuáles son de miedo y cuáles son a favor. Y es bien interesante. Cuando yo lo hice la primera vez, salí con 90% de pensamientos de miedo. O sea, fue sorprendente. Entonces, si no reconoces e identificas una situación, es muy difícil que la puedas, ¿no? Entonces, el segundo elemento que te diría es esta parte del autoconocimiento. Hay otra bien interesante que tiene que ver con creencias. ¿Qué es el dinero, Natalia? Pues el dinero, pues es energía. El dinero, no, pues si el dinero es malo ser pobre. ¿Es bueno ser pobre? O sea, hay toda una serie de creencias al respecto. Entonces, pues simplemente ahí es, crea tu propia concepción. No lo que te han dicho ni las religiones, ni los más ricos, ni los más pobres, porque cada quien tiene su versión. ¿Cuál es tu versión con respecto al dinero? Y establece una relación con él. Creencias, ¿no? Romper con las creencias. Pero desde tu realmente perspectiva. Porque luego andamos cargando cosas que ni son de nosotros. Eso es bien interesante también. Y todos estos elementos están interconectados, ¿eh? Y luego este otro es el lenguaje. Si tú te despiertas en el día pensando que es difícil obtener dinero y te quedas con ese pensamiento y hasta tú te lo repites, sí te tocó, pero no, es que ahorita está muy difícil por la situación, viene a lo mejor una pandemia, que el gobierno, lo que tú, siempre va a haber causas. Entonces, ¿qué lenguaje tienes tú con el dinero? Entonces, si tú te dices que es posible que ganen más de 100,000 pesos al mes, bueno, ya tienes un gran avance. Me ha tocado casos que traían hasta un tope mental. No es que, pues es que mi papá ganaba tanto y yo pues no puedo ganar más porque, o sea, es bien interesante cómo el funcionamiento de la mente en este caso. Otra sería, y tú lo dijiste ahorita, en este autoconocimiento es ¿qué es lo que amas hacer? Porque si bien es cierto, como tú bien dices, yo estudié Derecho, por ejemplo, y ahorita me dedico principalmente al desarrollo de personas, a capital humano y al emprendimiento. Sin embargo, sí utilizo la carrera para mucho de lo que hago. Entonces, es cómo te concentras y profundizas en lo que realmente amas, ¿no? Y lo interconectas con tu carrera, entonces empiezas a crecer de manera impresionante porque estás haciendo lo que amas. Entonces, como estás haciendo lo que amas, pues puedes estar estudiando. Yo ayer me quedé leyendo un libro sobre estos temas de desarrollo de personas, de interconectividad, porque me apasiona hacerlo, ¿no? Entonces, ese tema también está bien interesante que te dediques a lo que amas. Y puede ser que, como tú bien dices, oye, pues yo siempre, pues es que yo estudié contador, pero pues a mí realmente lo que me llama es crear un emprendimiento en X cosa. Bueno, puedes trabajar, generar dinero aquí y luego tener la visión para meterte a lo que más amas, ¿no? Y hay muchos más, pero el último que yo te pudiera decir que en mi caso me sucedió fue la ignorancia. O sea, yo no sabía, ¿no? Y todos ignoramos cosas, evidentemente, pero yo no sabía, por ejemplo, que yo me puedo ver a mí mismo como una empresa. Y ahí es donde yo descubrí esta parte porque yo decía, bueno, ¿cómo puedo generar? Entonces yo cuando llegué aquí a Monterrey, pues no conocía a nadie, entonces pues me tocó, pues a ver, pues ¿cómo le hago para empezar a conectar? Entonces yo me vi en la necesidad de hacer equipo, ¿no? Y eso tiene que ver con otro elemento. Hay mucha ignorancia también, pienso yo, y hay mucho individualismo, ¿no? Entonces nos vemos como separados, pero realmente todos estamos interconectados. Entonces, si realmente somos conscientes de que estamos interconectados, se pueden crear milagros, o sea, pueden hacer conexiones donde las dos partes crecen, compartes con más. Entonces empieza a ser bien padre porque se hace un tema de círculo virtuoso, ¿no? Y en esta ignorancia que yo tenía, yo desconocía los ingresos pasivos, por ejemplo. Yo como que, porque yo pues era abogado, entonces yo estaba acostumbrado a, pues trabajo en un caso, pues me pagan. O sea,
Y cuando empecé a probar esta parte de los ingresos pasivos de cómo, a ver, tú haciendo equipo, aprovechando los talentos, aprovechando los activos intangibles, pueden generar riqueza, generar proyectos donde tú le dediques X tiempo y te empiece a dar en el tiempo de manera constante, pues bueno, dije, no, pues de aquí soy, ¿no? Y me puse a estudiar al respecto, ¿no? Entonces, en estos últimos años, pues sí, o sea, hemos participado con cientos de personas y ha sido muy gratificante porque me ha tocado personas que se han comprado la casa de sus sueños, que han pagado la carrera de sus hijos, que han desarrollado su emprendimiento, que han podido pagarse la maestría. O sea, diferentes cosas que tienen que ver con el para qué, ¿no? Entonces, resumiendo eso, te diría que esos son algunos de los elementos que he vivido con muchas personas al respecto y que inclusive me aplicaron a mí también, ¿no? Entonces yo los viví en carne propia y también los vi con muchas personas que son a veces ciertos elementos que te limitan en la parte de ganar lo que deseas, ¿no? Y que te sientas pleno con lo que estás haciendo. Totalmente. Yo voy a rescatar de lo que dijiste un concepto que tiene que ver con el... ¿Cómo se dice? La zona de confort con la agenda llena. Esto es cuando te sientes súper ocupado, ya sea con tu trabajo de 9 a 5, que termina siendo de 9 a 7, y te sientes que no tienes espacio y no tienes tiempo porque estás lleno de actividades. Y sientes que no hay espacio para invertir, para hacer negocios, para antes de siquiera ir a buscar el libro o las conexiones, porque dices, no tengo espacio, no tengo tiempo. Mi trabajo, que tiene un esquema piramidal donde hay un CEO y organizacionalmente es, híjole, pues cuando se muere el jefe para que me den a mí la promoción. Sí. Si te fijas, es una mentalidad de escasez, porque estás trabajando con 3 dimensiones. O me contrata otra empresa para un puesto más arriba, o se muere el jefe, o yo me lanzo de emprendedor, o vendo, o algo, ¿no? Y creo que vamos a llamarle efecto de desconocimiento, donde dices, no tengo espacio para algo más, genera mucha frustración. Sí. Genera mucha frustración y lo he visto cuando llegan personas a decir, ¿cómo voy a obtener más ingresos? ¿Qué es lo que sigue para mí? Me siento estancado, me siento bloqueado, estoy pasando por una situación difícil porque necesito más ingresos y en este sistema no sé si buscar trabajo en otro lado, no sé si me van a dar esa promoción, no sé qué otro emprendimiento hacer y pareciera que se viene esa nube donde mata los espíritus y empiezan la negatividad, ¿no? Exacerbada. Sí. Y aquí es donde es bien importante tener conocimiento de los ingresos pasivos, no necesariamente como yo los conocí, porque para mí los ingresos pasivos eran consigue rentas. Sí. O sea, réntate un Oxxo, réntate un Benavides, réntate una gasolinera, réntate, y eran capitales donde pues tener una gasolinera no era un ingreso fácil, pero veías cómo se hacía esa bola de nieve, que la gente cuando empieza a invertir en bien raíz, dices, wow, ya se paga solo. Ahora puedo comprar de un terreno, ahora otro. Y esos eran los ingresos pasivos que yo conocía. Pero lo que tú estás hablando de los ingresos pasivos pareciera a veces como magia, que es abrir la caja y pasar a una mentalidad de abundancia, donde dices, no hay lonche gratis. Porque, de manera literal, en Action Drives Traction, podemos leer los pensamientos negativos y los pensamientos limitantes que cada persona tiene o por herencia, o sea, hay una parte del linaje, pero también hay una parte de experiencias de vida y otro culturalmente. Entonces, nosotros al ser capaces de leer tus pensamientos negativos, conscientes e inconscientes, podemos ayudar a orientarte a trabajarlos, retarlos, porque los peces no se confunden, las ardillas no se confunden, las aves no se confunden, el humano se desorienta en su ecosistema, se pierde en sí mismo.
Y como bien decías, esa conexión mente, cuerpo, espíritu, para nosotros, al tener una mente y un entorno y una confusión, es más caótica. Cuando tú ves a un pez, a un salmón o un banco de peces, ellos están en completa alineación fluyendo en el espíritu. Ellos saben cuándo tienen que migrar. Si eres una mariposa monarca, sabes cuándo te vas de un lugar hacia el otro lado, cuándo emigras. O sea, de alguna manera estás en esa conexión y no te estás desorientando. Pero las personas sí. Y nos desorientamos por diferentes motivos, por transiciones de vida. Es diferente una desorientación cuando eres un adolescente a una desorientación cuando estás, cuando te casas, cuando tienes hijos, cuando enviudas, cuando tienes un nido vacío. O sea, hay diferentes etapas de desorientación en la vida. Y eso trae diferentes creencias que no necesariamente estamos conscientes de dónde vienen, porque a veces pensamos que somos muy auténticos y que nuestras creencias o nuestra afiliación con el dinero es la educación que me dieron en la escuela, la información del libro que me leí o no, y puedes sacar, como yo, 100 en finanzas y de todas formas sea un desastre en tu administración financiera o en tu generación de ingresos. Entonces, cuando tienes vamos a decir, un análisis o disectas tus creencias, las confrontas, empieza un proceso de cambio. Resulta que la relación con el dinero o con tu modelo financiero o con tu carrera no es algo tan consciente. Uh-huh. A veces vamos fluyendo con la vida y ese primer pasito de hacerte consciente puede ayudarte o a alinearte o a cuestionarte o a orientarte o a veces hasta quitarte esa culpa y esa ansiedad de sentir que todo es tuyo. Y porque a veces es contradictorio, porque tengo esos diplomas y porque no tengo la cuenta bancaria. O porque tengo esta habilidad y no encuentro clientes. Sí. Entonces, eso es algo súper importante. Pero luego, el otro tema es la búsqueda de información para romper de un nivel a otro nivel. Todos, o en mi experiencia, hay un proceso de educación y sobre todo en estos momentos de reinvención tecnológica, ideológica. O sea, creo que ahora la tecnología nos está llevando a unos límites de productividad inimaginables. O sea, y eso es muy positivo para todos. Y al mismo tiempo tenemos que saber cómo colaborar con la tecnología y cómo colaborar con nosotros mismos en esta nueva versión, hermanándonos con la tecnología y hermanándonos con las nuevas posibilidades y las nuevas creencias que nos van a llevar a cumplir nuestras metas. Y esa parte de educación y sistemas para mí fue súper nuevo cuando te conocí, que son los ingresos pasivos por servicios, no por activos como bien raíz, ¿no? Que es un activo por activos intangibles. Que es un activo intangible. Así es. Y esa educación yo la había visto, pues un activo intangible es una marca, Coca-Cola. ¿Cuánto pagas por Coca-Cola? No, pues tanto porque tiene cierta reputación. Pero yo nunca había visto los activos intangibles fuera de los influencers o fuera de un artista o fuera de, pues es que ella es Yuri o esta es Karol G. O sea, no había encontrado un modelo donde una persona y sus contactos pueda ser un activo intangible que te remunere. Completamente. Yo había escuchado comisionistas, había escuchado otras formas, pero tú lo llevas a un punto más allá. Sí. ¿Y qué te has topado cuando vas y platicas de tu modelo con las personas? ¿Qué resulta? De todo. La verdad es que como ya van, cientos de personas, ha estado interesante. La verdad es que hay de todo. Yo lo primero, la primera plática que tengo con ellos es back to, lo básico. ¿Qué te mueve tu corazoncito? ¿Qué quieres lograr en tu vida? O sea, si te preguntan a los 80 años y llegas a esa edad, oye, lo que hiciste, me sentí pleno haciéndolo, ¿no? Entonces, puede ser que tú estés pleno siendo empleado en una empresa con un
sueldo muy interesante. Yo tengo amigos míos que los veo bien felices, que son empleados, padrísimo. Hay otros que nos gusta, que yo le digo que somos medio perro callejeros, o sea, no nos gusta la parte del emprendimiento. Nos gusta crear nuestra propia, ¿no? Hay otros que hasta lo combinan, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que más te apasiona a ti? Eso es lo primero, porque según los datos, en México, por ejemplo, para darte una idea, de todos los profesionistas ocupados, el 80% son empleados, el 15% son autoempleados y nada más el 5% son empresarios. Entendiendo por empresario, porque luego me decía alguien, no, pero es que el empresario es el que tiene de 100 trabajadores para... No, o sea, el empresario es pues que tú pues, creas tu empresa, generas empleo y pues prestas servicios, ¿no? Siempre y cuando, que esa es la diferencia con el autoempleo, ¿no? O sea, porque si pones un despacho, el abogado eres tú y pues realmente tú prestas el servicio y le dedicas todo tu tiempo a eso, pues realmente no eres empresario, eres autoempleado, ¿no? Digo que ambas son buenas, depende de la persona, Natalia. O sea, depende qué es lo que a ti te hace vibrar. Yo desde un principio tuve claro que yo quería construir un grupo empresarial, ¿no? Pequeño pero animoso, ¿no? O sea, que compartiéramos, que creciéramos juntos, ¿no? Y cuando tienes claro para dónde vas, es como si se empezaran a abrir, ¿no? Entonces, ese es un primer tema que me topo mucho, o sea... ¿Qué es lo que quieres tú? ¿Qué es lo que te hace vibrar? Pero no te quedes en el... No es que a mí me hubiera gustado, porque cuando te pregunten, cuando tengas 80 años, ¿no? No es que a mí me hubiera gustado, es una de las principales causas de depresión, Natalia, ¿no? Y también yo me hacía la pregunta, que esta es una pregunta bien fuerte, Natalia, y no sé si hacértela. O sea, no, porque yo se las hacía es, si en este momento te vas, te mueres... Goodbye, my friend. Adiós. Arrivederci. ¿Te vas de este mundo? ¿Te vas en paz o no? Es una gran pregunta. Si ahorita tú me lo preguntas a mí, pues la verdad es que sí. Me equivoqué un montón de veces. Hice lo que tenía que hacer. Yo he participado en un montón de emprendimientos. La mayoría han fracasado. Algunos han funcionado un tiempo, otros siguen funcionando. Pero tiene que ver con mi propósito, ¿me explico? O sea, esa claridad, ¿no? Entonces, ahora sí. Ya cuando tienes esa claridad y dices, a ver, es que yo quiero emprender. Yo quiero crear algo que sea mío, ¿no? Lo que fui descubriendo en el camino es que hay dos formas. Tú puedes emprender un negocio, ¿no? Que bueno, pues necesitas ciertos activos tangibles, ciertos activos, a lo mejor socios, necesitas una serie de cosas, ¿no? Que se puede, por supuesto, ¿no? Se puede hacer. Es muy divertido. Y sobre todo si el emprendimiento te llama, te apasiona. Pero otra forma es lo que yo le llamo la conectividad de negocios. Yo les digo es que tú puedes desarrollar tu conectividad de negocios con los activos que ya tienes. No tienes que invertir. ¿Qué tiene cualquier profesionista, Natalia? Cualquiera. Todos estamos, porque estamos parejos. ¿Qué tiene? Tenemos talentos, habilidades y capacidades. Competencias, ¿no? Y por otro lado, tenemos activos intangibles. Oye, pues nuestra reputación, las personas que conocemos, ¿no? Entonces, ¿cómo y ahí viene lo que tú dices, cómo hacemos magia con estos activos, ¿no? Y fue lo que empezamos a practicar, ¿no? Que simplemente es romper con lo que tú dices, de romper esa mentalidad, ¿no? Y te pongo un ejemplo. ¿Cómo puede ser? Yo hace 8 años le dediqué 15 minutos practicando la conectividad de negocios. Gracias a esos 15 minutos se conectó un negocio en el cual yo vengo ganando X cantidad en los últimos 8 años sin volverle a dedicar nada de tiempo. Entonces, eso, cuando yo les ponía ese ejemplo, decían, pero a ver cómo. Y luego no decía las cantidades, porque luego la persona que está ganando eso, pues trabajando 10 horas diarias, 8 horas diarias, y digo, pues no, es un conflicto súper fuerte. Mas, sin embargo, sucede. Entonces, esta parte, ¿cómo? Primero clarificas qué es lo que quieres. Y ya si tú quieres emprender, una de las formas que pienso yo que es una de las más poderosas, porque no requieres más que tú te apliques. Porque ya lo tienes.
Y te pongo un ejemplo. Un buen amigo, no voy a decir nombres, señorón como de 70 años, llegó conmigo y me decía, oye, Jorge, es que pues yo veo que tú eres muy activo y le estás moviendo por acá y por allá. Y quiero que me asesores porque me faltan, gano 50,000 pesos y me faltan 20,000 para poder vivir en paz. Lo que yo le llamo el happy number, ¿no? O sea, ¿cuál es tu happy number? Que tienes que tener claro cuál es tu happy number. Porque si no lo tienes claro, pues te la vives, ¿no? Y yo he estado también mucho tiempo, ¿no? Y a veces pasa uno que como no tienes claro ese número, pues de repente se te puede complicar. Pero el caso es que esta persona llega y me dice, necesito ganar estos 20,000 pesos más. Y le digo, es que tú estás sentado en el cofre del tesoro y no lo estás aprovechando. Tú vienes conmigo buscando 20,000 pesos y tú tienes un activo intangible súper valioso, porque esta persona que te conoce un montón de gente, tiene muy buena reputación, tiene muy buenos talentos. Le decía, es que, ¿sí me explico? Fíjate qué interesante. O sea, él es como si estuvieras sentado en un cofre de 10 millones de dólares, en el caso de él, y andas mendigando 15,000, 20,000 pesos. Digo, perdón, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, yo lo que le decía es, y eso es lo que hablamos, ¿no? Eso es un poco como de ignorancia, ¿no? Entonces, empezamos con él a hacer, porque nosotros desarrollamos una metodología, ¿no? Después de todos estos años con cientos de personas, pues empezamos a hacer método comprobación, enfocado a una riqueza integral, no nada más económica, sino una riqueza integral. Y en este caso empezamos a trabajar con él y a los 6 meses ya se estaba ganando esos 20,000 pesos. Entonces ya después le entró el conflicto. Oye, pero pues aquí trabajo 8 horas y me pagan 50,000 pesos. Y aquí pues ya no trabajo y me gano 20,000. Y se puso interesante, ¿no? Por eso hay algunos autores que el tema de los ingresos pasivos le llaman como una de las maravillas del ser humano. Y en mi experiencia está poco desarrollada. Entonces, pues yo les digo a toda tu comunidad, primero, qué padre que están haciendo ese estudio de creencias, etcétera, para profundizar en el autoconocimiento, ¿no? Y es a través de una herramienta científica. Y ya después, ¿qué es lo que quiero? Quiero ser empleado, está bien. Sé uno de los mejores empleados. Enfócate, investiga y encamínalos a algo que ames. Quiero ser emprendedor, atórale, inviértele. Y una de las formas con las que puedes empezar, pues es emprendiendo con los activos que tienes. Activos intangibles que ya los tienes y nada más es que los pongas en acción. Entonces, pues se pone bien interesante. Fíjate, porque uno de los conocimientos que me gustaría dejar en evidencia es las fuentes múltiples de ingresos, pasivos y activos, como algo que nuestra generación y las generaciones futuras deben de considerar. Uh-huh. Es cuántos ingresos o cuántas fuentes de ingresos tienes. Uh-huh. Y tener una regla de decir, bueno, mínimo 3 fuentes de ingresos. Puede ser que tengas un trabajo, un emprendimiento, estés asesorando, dando mentoring, te compraste con tu crédito Infonavit una casa, la estás rentando, pero ver la multiplicidad de las fuentes de ingreso como una estrategia básica para cualquier persona y familia de todo el mundo para poder ser resilientes en el tiempo. Ahora con la tecnología, los emprendimientos se pueden facilitar mucho. Puedes tener a ChatGPT, a BART, puedes de alguna manera automatizar y sistematizar digitalmente procesos, lo cual antes te hubiera requerido una inversión de miles y cientos de miles de pesos. Ya la hice en plataformas y programadores y equipos y realmente es una maravilla lo que puedes hacer ahora si tú tienes y rompes esa creencia de que no puedes, de que no le puedes entender, que tú no eres el experto, porque esa es una de las barreras más grandes. Y yo creo que muchos llegamos a ven y dime cómo desbloquearme, porque ese tesoro todos los tenemos y faltan, yo diría, 3 cosas. Sí, educación,
pero más importantemente la flexibilidad de seguir evolucionando, para que te fluya la misma energía, la energía de el aprender, reaprender, fluir con nuevas creencias, curiosear sobre qué está ocurriendo en el entorno y entender muy bien qué necesidades nuevas emergen en el mundo. ¿Cómo puedo aplicar mis talentos, mi visión a un nuevo contexto que está cambiando? ¿Cómo puedo aplicarme y generar un nuevo modelo de negocio, una nueva experiencia que sea satisfactoria, gratificante, que la gente me quiera volver a comprar, que la gente me quiera volver a consumir y aprovechando con todas las tecnologías a ver qué puedo ofrecer? Y esa flexibilidad o esa barrera de decir fluyo, conozco, estudio, es un mantra que todos necesitamos tener, de decir fluyo, antes de poner un bloqueo y una barrera de no, eso no aplica para mí, o no, yo no estoy en ese segmento, yo no puedo hacer una cosa, estoy súper ocupado, cualquier cosa requiere esfuerzo. Cuando yo planeé mi boda, estaba estudiando una maestría en Estados Unidos, estaba con un trabajo de 9 a 5. Hay veces donde lo mejor de ti fluye cuando estás súper ocupado, súper receptivo. Y ahorita es uno de los momentos históricos más potentes en los que de noviembre o octubre del año pasado a la fecha se han detonado tecnologías que han impactado nuevos modelos de negocios y seguramente tú puedes tener uno y haciéndolo de forma eficiente. Ahora, volviendo con el tema del sistema, tú tienes un sistema de ingresos pasivos y así lo tiene Avon, Mary Kay, así lo tiene donde te dicen, bienvenido al sistema, aquí está tu catálogo de servicios y ven. Tú le llamas conectividad de negocios. Sí. Y estos negocios, tú tienes todos los miércoles capacitación y lo que buscas es crear, tú no tienes tu Avon, pero estás haciendo una comunidad de referidos de servicios para poder crecer los servicios y los clientes. Y tienes pues alianzas y productos potentes como inteligencia artificial, tienes servicios de talento, capital humano, recursos humanos, tienes una cantidad de cosas que esta red de referidos procura conectar y enlazar para abrir esas puertas y generar esos ingresos pasivos. Y eso es lo que tú le llamas el círculo virtuoso. Sí. Yo no utilizo mucho la palabra referidos. En nuestro caso le llamo conectividad de negocios y nosotros les llamamos socios comerciales, porque hay varios elementos diferentes, ¿no? Primero, ves que te hablaba del individualismo, ¿no? Uh-huh. O sea, creo yo que cuando hacemos sociedad y cuando realmente confiamos en el otro, podemos crear milagros. O sea, podemos crear grandes cosas, ¿no? Porque entonces, si tú clarificas cuáles son tus talentos naturales, cuáles son tus habilidades, cuáles son tus competencias, que todos estamos más o menos parejos. O sea, cuando tú tienes eso claro, tú puedes saber con qué personas o con qué equipo puedes complementarte y mejorar, ¿no? Por ejemplo, entonces, nos ha tocado personas muchos que no, pero es que yo las ventas, no, eso no, porque no es lo mío y a mí me da pena. Es impresionante, ¿no? Y les digo, pues es que puede ser que sea una creencia, ¿no? Pero al final del día, si tú quieres emprender, tienes que aprender el arte de la conectividad de negocios, de la venta, de cómo conectas, de cómo generas negocio, por si no tu emprendimiento difícilmente va a funcionar, o que tengas un socio que sí lo haga, ¿no? Entonces, sí, la verdad es que en estos ya poquito más de 10 años que hemos estado trabajando en esta plataforma, prueba, error, y hemos venido cada vez mejorándola, sí nos hemos topado con los perfiles que tú quieras, ¿no? Desde perfiles de todos los niveles, pero tiene que ver mucho, Nat, volvemos a lo mismo. ¿Qué plan tienes? En muchos casos, y esa es una primera pregunta, pero de cajón,
¿cuánto te vas a ganar este año? Es un tema cuantitativo. Ahorita estoy estudiando un posgrado ahí en ciencias de datos y aplicado a los negocios, y te dicen todo, mucho del tema de los indicadores es cuantitativo. Entonces, si ahorita hay personas, porque ya es 6 de febrero, 6 de febrero, que no saben y no tienen claridad de cuánto van a generar este mes, cuánto van a generar en los primeros 6 meses, cuánto van a generar en el año, Houston, we have a problem. Porque difícilmente, bueno, pues vamos a fluir y vamos a, durante una época que me metí mucho al tema espiritual y que me metí mucho al tema, no, pues va a venir, no, o sea, hay que planear. Digo, obviamente si estás conectado con lo espiritual, se conectan muchas cosas, pero tienes que tener un plan. O sea, un plan, a ver, ¿cuánto me voy a ganar? ¿Cuánto me voy a ganar al mes? ¿Cuánto? ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Entonces, cuando tienes un plan muy claro, esa es como la primer parte de la metodología. Entonces, sí, como bien dices, nosotros creamos un sistema y una metodología, ¿no? Con varios elementos diferentes. Al final del día, las redes de mercadeo, porque eso es lo que estamos hablando, funcionan muy bien. Hay, y lo quiero así como que mega diferenciar, porque hay ciertos esquemas piramidales fraudulentos, que esa es otra cosa, ¿no? Estos esquemas, principalmente de red de mercadeo, pues funcionan muy bien. ¿Por qué? Porque todas las personas podemos ser empresarios. Podemos ir creciendo. Entonces, los elementos centrales, si tú lo dijiste, es un tema de educación. Nosotros tenemos capacitaciones constantes. Y volvemos a lo mismo, no solo en la parte técnica, sino también en la parte del autoconocimiento, en habilidades blandas. Porque si no tienes volvemos a lo mismo, si tú no tienes claro cuál es tu propósito, cómo vas a manejar los retos, cómo vas a manejar el miedo, es toda esta parte emocional y de habilidades blandas que cada vez está más de moda, difícilmente se va a dar lo otro, ¿no? De hecho, yo muchas veces les digo que hay que invertir un poco la pirámide. La pirámide del ser humano normalmente nos enseñan a tener, hacer y ser. Entonces, mira, yo ya me compré mi Mercedes, Natalia. Yo valgo. O ya hice mi oficina bien padre. O ya hice mi estudio aquí. No sé qué. O sea, el tener, el hacer y el ser. Y el tema está que en el tener hay muchos estudios al respecto. El tener no te va a dar más felicidad, hagas lo que hagas. Hay cierto punto, y digo, yo soy pro generar riqueza, ¿no? Lo único que digo es que hay muchos estudios al respecto que si tú ganas más de X cantidad, no es de, no, es que ya voy a ser más feliz porque ahora ya gano. Realmente no sucede. O si sucede, sucede de manera temporal. Y yo, me encantan las personas millonarias y que generan un montón de dinero. Mis respetos. A mí también me encanta el dinero. El dinero es una energía. Nada más es cómo estás manejando ese equilibrio en tu vida y cómo lo estás aplicando en el día a día. Entonces sí, estamos muy contentos porque este sistema que ya está comprobado, lo hemos aplicado con cientos de personas y seguimos viendo resultados, y cada vez más hay más conciencia sobre este concepto de riqueza integral. O sea, entonces, ¿qué tal que invertimos la pirámide? Entonces, en lugar del tener, hacer y ser, pues ¿por qué no mejor? Y hasta chinito me pongo, mira, esto me apasiona, mira, para que veas que no, mira la cámara para que vea. ¿Qué tal si empezamos con el ser? Primero soy, luego hago y luego tengo. Yo me di cuenta a los fregadazos también. O sea, porque yo me di cuenta que, oye, pues hacía esto y luego pues tenía otro. En mi proporción, pues yo iba y sentía el mismo vacío. Luego me di cuenta que sentí un vacío muy fuerte. Entonces, ahorita, no, es una chulada, porque ya el tener es en consecuencia. Y te voy a dar un dato bien interesante. Como tú sabes, llevo un poquito más de 15 años en temas de desarrollo humano, que le encontré la pasión y me metí en esto. Cuando nosotros les pedíamos, yo formaba parte de una organización que se llama Crecer, y les pedíamos que anotaran su mensaje final de vida, ¿no? ¿Cuál es tu mensaje final? Ponlo en 5 renglones. Te estoy hablando que cientos y cientos de personas durante 15 años, ¿adivina qué?
nadie ponía temas económicos. Y fue cuando yo dije, wow. O sea, entonces, el legado de una persona, tú vas a... No, es que en mi mensaje quiero que diga que me compré una casa en San Pedro o que me compré el Mercedes. ¡No! Sino realmente el ser humano con lo que se experimenta pleno es con el dar, es con el ser. Y eso es lo que vi en los mensajes de cientos y cientos de personas durante 15 años. Entonces, ¿sí me explico? Ese es un dato aunado a toda esta investigación científica que hemos venido desarrollando. En mi opinión, está comprobado. O sea, vamos a invertir. Ser, hacer y tener. Y el dinero es hermoso. Y que venga y que seas millonario como Ricardo Salinas, Carlos Slim. A mí me encanta cuando comparten su riqueza. Está padrísimo y que lo disfrutes. Nada más el cuestionamiento es, ¿lo estás viviendo desde el ser o lo estás viviendo desde el tener? El tener no hay, o sea, siempre vas a querer algo más. De hecho, los estudios son bien interesantes porque si te ha pasado que quieres el carro de tus sueños, ¿no? Te lo compras. Los estudios dicen, estudios científicos, que a los 6 meses, chao, ya, se te fue. O sea, la emoción, ya. Entonces, eso es un concepto en psicología positiva que se llama adaptación hedónica. O sea, el ser humano, cuando algo le podía generar mucha emoción, de repente ya no. O sea, como que, pues nos adaptamos. Entonces, en ese orden de ideas, en mi experiencia y lo que yo he visto con los cientos ahí de profesionistas que hemos estado trabajando y no profesionistas también, es hacer este cambio, ¿no? Entonces, cuando empiezas a ver el ser, te cambia por completo, porque ahí sí, el ser es algo bien, bien interesante y es bien auténtico y no tiene que ver. Entonces ya te vale que si traes el reloj de marca o no y quieres que te lo vean. O sea, ya la verdad es que, ya no tiene que ver con eso. Independientemente de que te lo puedes comprar y si tú date el gusto y está padre. ¿Sí me explico? Entonces esta parte que tú acabas de dar, y por eso a mí lo que hacen en Action me encanta, porque siento que va en esa línea. O sea, va en esa línea de vamos a transformar la pirámide. Es posible. De hecho, y hasta chinito me pongo, te digo que fíjate lo que te voy a decir, Natalia. Si nos uniéramos como seres humanos, realmente nos diéramos cuenta que estamos todos interconectados. Eso de que todos somos uno no es una mafufada, es un concepto muy, muy fuerte. Si nos diéramos cuenta que todos estamos unidos y que realmente estamos interconectados y iniciamos por el ser, por el autoconocimiento, nos daría mucha compasión. Se acabarían las guerras, se acabaría tanto conflicto, se acabaría tanta desigualdad. Ese es mi compartir y lo que yo he visto en mi proporción, ¿no? Lo que yo he visto con profesionistas. Entonces, por eso estoy fascinado con este sistema que hemos venido desarrollando, ¿no? Porque, ojo, no soy yo. Yo soy uno de los que inicié, pero ya somos muchos en el grupo. Hay grandes talentos y cada vez se suman más. Y te doy, pues, una primicia ahí bien interesante que no le he comentado con nadie, pero nos vamos a Estados Unidos. O sea, ya empezamos en Estados Unidos en mayo. Les tengo ahí, por ahí ya te invité, pero vamos a tener por ahí un evento alrededor de 300 personas. Va a estar bien interesante. Y bueno, volvemos a lo mismo, Natalia. Una de mis no habilidades son los idiomas, ¿no? Entonces, para mí ahorita el reto de empezar a dar conferencias en inglés, es todo un tema, ¿no? Más sin embargo, yo ya lo venía, mi corazoncito me decía, quiero expandirme, ¿no? Quiero ver si podemos llevar a esto a otros países, porque del estudio que hemos hecho, como somos seres humanos, esto aplica aquí, en Estados Unidos, en Canadá, en Latinoamérica. Entonces es bien interesante. Transformemos. Iniciemos por el ser, el hacer y el tener en consecuencia y las cosas cambian y se pueden lograr milagros. Hay un pasaje en la Biblia
que dice los talentos. Es Mateo el que dice, usa tus talentos, porque para eso te los dio a Dios, no los escondas, compártelo. Y aunado a eso, una de las creencias principales que nosotros vemos en bloqueos es lo que dijiste anteriormente, vender, salir a exponer. Tú estás exponiendo ahora en un nuevo idioma, pero mucha gente nos da pendiente, miedo, bloqueo, vender. Sí, porque hay inclusive hasta creencias religiosas donde pudiera ser un conflicto entre decir, yo tengo talentos que compartir, yo hago los mejores pasteles, ven y cómpralos, porque los tengo yo. El tema del servicio. Yo soy un agente de servicio y soy tan comprometido con dar ese servicio que necesito que miles y millones de personas lo conozcan porque estoy convencido en integridad de que lo que yo hago te va a servir, te va a ayudar y necesito que lo conozcas. Entonces, esa creencia de poder salir a compartir y amplificar aunado con la tecnología es algo impactante que puede llevar a millones de personas el mensaje correcto de inspiración o de ayuda o de posibilidad cuando tenemos tantas noticias negativas o a veces tantas creencias limitantes que nos hacen vivir en un estrés o a veces sin los conocimientos. Y eso es impactante. Pues yo, Jorge, te quiero preguntar, ¿cómo puede una persona conocer más de ti, de tu sistema, de dónde vas a hablar, o cómo puede conectar con todo lo que estás haciendo? Bueno, estoy en redes, estoy empezando con el tema de mis redes. En LinkedIn estoy como Jorge Mario Blanco, Ibarra, con Y. Mi Instagram es jorge.mblanco. Uh-huh. Y a través de Action, o sea, también que te escriban por ahí. Y yo creo que podemos, o sea, justamente como amamos lo que hacemos, o sea, podemos dar... para todos los que te escriban, se registren, podemos darles una mentoría, podemos darle una mentoría, y más que mentoría es una charla, ¿no? Porque yo aprendí que dar consejos realmente no funciona. Yo no soy nadie para dar consejos. Lo que sí podemos hacer es compartir lo que sí ha funcionado con cientos de personas y que muy probablemente les funcione a ellos. Entonces, por un lado el tema de mentoras y por otro lado los que ya están decididos que quieran formar parte de la comunidad del sistema, que me escriban y que se registren, que me escriban, me pueden escribir ahí por LinkedIn y comenzamos. Nosotros, como bien dijiste, todas las semanas tenemos capacitaciones, todas las semanas tenemos eventos, entonces bienvenidos. O sea, ahora sí que para mí es como si tuviera una fiesta y vienen más personas interesantes a disfrutar la fiesta, entonces pues todos son bienvenidos en esta fiesta de crecimiento, de compartir, ¿no? Y sobre todo de dar, ¿no? Yo también, ya nada más para terminar, cuando entendí el poder de la generosidad, porque yo antes lo leí así como que, pero a ver, ¿por qué voy a estar dando, no? Pero cuando lo entendí, te cambia por completo también, o sea, es una chulada. Entonces, pues adelante, o sea, nos pueden escribir entonces a través de Action, que comparte la información, y a través de mi LinkedIn o mi Instagram también, ahí me pueden encontrar. Fabuloso. Pues yo aquí como promovemos el conocimiento. Conoce que tienes talentos, que hay formatos e infraestructuras que te pueden ayudar, con el objetivo de tener múltiples fuentes de ingreso y también comprender que tu carrera, tus talentos es por separado a tu salud financiera y una cosa no está peleada con la otra. Al contrario, es cuestión de ver cómo una y la otra se sigue expandiendo y creando mayor riqueza y compartiendo conocimiento y plenitud con los demás. Pues muchas gracias por este episodio, Jorge Mario Blanco. Yo soy Natalia Villarreal para Action Drive Structure. Gracias. Gracias.